En el silencio infinito del espacio hay una pregunta que casi nadie se atreve a formular. ¿Y si la Tierra no es suficiente? A principios del siglo XXI, mientras el mundo celebraba el auge de Internet, un hombre observaba el futuro con inquietud. No pensaba en redes sociales ni en aplicaciones. Pensaba en la extinción humana. En 2002, Elon Musk tenía 31 años, era multimillonario y, en teoría, no tenía nada que demostrar. Acababa de vender PayPal por más de $1.500 millones y podía haberse retirado para siempre. Pero mientras otros veían éxito, él veía fragilidad. Guerras, cambio climático, impactos de asteroides, colapsos energéticos. Para Musk, la humanidad estaba peligrosamente cómoda viviendo en un solo planeta. Desde niño había devorado libros de ciencia ficción, imaginando colonias humanas más allá de la Tierra. Ahora, con dinero, tiempo y una obsesión clara, decidió atacar la pregunta más grande de todas: ¿cómo hacer que la humanidad sea una especie multiplanetaria? La respuesta apuntaba a un nombre que sonaba inalcanzable: Marte. En ese momento, el espacio no era un territorio para soñadores privados. Era un club cerrado dominado por gobiernos, burocracias y presupuestos astronómicos. La NASA luchaba por justificar cada misión, y las empresas aeroespaciales tradicionales fabricaban cohetes tan costosos que cada lanzamiento parecía una obra de arte irrepetible. El mensaje era claro: ir al espacio es caro, lento y exclusivo. Musk no lo aceptó. En lugar de crear una empresa de inmediato, decidió hacer algo más simple, y aparentemente absurdo. Planeó enviar un invernadero a Marte. La idea era simbólica: demostrar que la vida podía comenzar fuera de la Tierra y reavivar el interés público por la exploración espacial. Pero pronto descubrió un problema brutal: el costo del lanzamiento. En reuniones con proveedores aeroespaciales y gobiernos, los precios eran tan altos que el proyecto parecía muerto antes de nacer. Fue entonces cuando surgió una idea que cambiaría todo. Si lanzar cohetes era tan caro, tal vez el problema no era el espacio, sino cómo se construían los cohetes. Musk comenzó a estudiar ingeniería aeroespacial por su cuenta, desarmando presupuestos, analizando componentes y haciendo una pregunta que nadie se hacía: ¿por qué no construirlos nosotros mismos? Las cifras eran insultantes. El costo de los materiales era una fracción mínima del precio final. El resto era ineficiencia, tradición y miedo al cambio. La industria lo veía como un intruso, un millonario de Internet que no entendía el arte de los cohetes. Pero Musk estaba acostumbrado a que le dijeran que estaba loco. Ya había escuchado eso con Zip2, con PayPal, y ahora lo escuchaba otra vez. Aún así, tomó una decisión radical. En mayo de 2002, fundó una empresa con un nombre ambicioso y sin espacio para dudas: Space Exploration Technologies Corp., o simplemente SpaceX. No nació en un elegante centro de investigación, sino con un pequeño equipo, recursos limitados y una meta desproporcionada: reducir drásticamente el costo de llegar al espacio y, eventualmente, llevar humanos a Marte. No tenía cohetes. No tenía fábricas. No tenía experiencia previa en la industria. Lo único que tenía era una convicción peligrosa: si nadie más va a construir el futuro, alguien tiene que hacerlo. Pero el sueño apenas comenzaba, y pronto chocaría con una realidad implacable. Porque crear una empresa aeroespacial desde cero no solo era difícil. Para muchos, era imposible. Y lo que vendría a continuación pondría a prueba cada dólar, cada ingeniero y cada segundo que SpaceX tenía para sobrevivir. Cuando SpaceX nació, no lo hizo con aplausos ni titulares. Lo hizo con escepticismo. En 2002, en plena era post-Guerra Fría, el espacio seguía siendo territorio exclusivo de gobiernos y contratistas históricos. Para la industria aeroespacial, la idea de que una empresa privada, fundada por un millonario de Internet, pudiera construir un cohete orbital era casi un chiste. El primer paso de Elon Musk fue buscar lo que parecía más lógico: comprar cohetes ya hechos. Viajó a Rusia, el país con décadas de experiencia espacial, para negociar la compra de misiles intercontinentales reconvertidos en lanzadores. Las reuniones fueron tensas. Musk no era tratado como un socio, sino como un curioso con demasiado dinero. Los precios se inflaban,
Las condiciones cambiaban y la sensación era clara. No lo tomaban en serio. Aquella humillación fue decisiva. En el vuelo de regreso a Estados Unidos, Musk hizo cálculos obsesivos. Si los rusos podían construir un cohete, ¿por qué SpaceX no? El análisis fue demoledor. El costo real de los materiales representaba apenas una fracción del precio total. El resto era margen, burocracia y décadas de una industria que nunca tuvo incentivos para abaratar nada. Ahí nació la filosofía que definiría a SpaceX: integración vertical. Construirlo todo, desde los motores hasta el software, bajo un mismo techo. Pero había un problema monumental. No tenían experiencia. En lugar de contratar a veteranos con décadas en la NASA, Musk tomó una decisión arriesgada: reclutar ingenieros jóvenes, brillantes, ambiciosos y dispuestos a trabajar jornadas imposibles. Gente que no sabía cómo se suponía que debían hacerse las cosas, y por eso mismo, se atrevería a hacerlas diferente. El ambiente era más parecido a una startup de Silicon Valley que a una empresa aeroespacial. El primer gran objetivo fue el Falcon 1, un cohete pequeño, de 2 etapas, diseñado para ser simple y barato. No sería el más potente ni el más elegante, pero sí el primer paso. SpaceX alquiló instalaciones modestas, convirtió hangares en talleres y comenzó a fabricar motores desde cero. Cada componente era una batalla contra el tiempo y el dinero. El presupuesto era brutalmente limitado. A diferencia de los gigantes aeroespaciales, SpaceX no podía permitirse retrasos eternos. Cada error costaba millones. Cada semana perdida acercaba la quiebra. Musk supervisaba todo: diseño, producción, pruebas. Dormía poco, exigía mucho y empujaba al equipo al límite. Algunos lo veían como un visionario. Otros, como un jefe imposible. Mientras tanto, la industria observaba desde lejos. Los expertos repetían el mismo mantra: esto no va a funcionar. Nunca antes una empresa privada había desarrollado un cohete orbital desde cero. Los fracasos eran casi garantizados. Pero SpaceX no tenía el lujo de fracasar demasiadas veces. A finales de 2005, el Falcon 1 estaba listo para intentar lo impensable. El lugar elegido fue la isla Omelek, en el remoto atolón de Kwajalein, en el Pacífico. Un sitio aislado, caluroso y hostil, que se convertiría en el campo de prueba definitivo. Ahí, lejos de cámaras y aplausos, SpaceX se preparaba para su primer lanzamiento. El sueño de Marte, la visión de cambiar la industria y el futuro de la empresa entera descansaban sobre un solo cohete. Y muy pronto, el mundo descubriría que construir un cohete no es solo un problema de ingeniería, es una prueba de resistencia psicológica. El 24 de marzo de 2006, en la remota isla Omelek, SpaceX estaba a punto de responder una pregunta que nadie había podido contestar antes. ¿Puede una empresa privada, sin apoyo gubernamental directo, llegar al espacio por su cuenta? El Falcon 1 se elevó lentamente sobre la plataforma. Durante apenas unos segundos, todo parecía funcionar. Luego, una fuga de combustible provocó un incendio. El motor perdió potencia y el cohete cayó al océano en una explosión silenciosa. Primer intento, fallido. Para el mundo exterior fue una nota menor. Para SpaceX, fue un golpe directo al estómago. Aún así, el equipo no se rindió. Analizaron datos, corrigieron errores y regresaron al trabajo con más presión que nunca. No había inversionistas ilimitados ni respaldo estatal. Solo quedaba avanzar. El segundo lanzamiento, en marzo de 2007, duró aún menos. El cohete perdió el control debido a un problema de oscilación en el motor y se desintegró poco después del despegue. Dos fracasos consecutivos. En la industria aeroespacial, eso suele ser el final. Pero SpaceX siguió adelante, convencida de que cada error era una lección pagada con sangre y dinero. Mientras tanto, las críticas se intensificaron. Medios especializados comenzaron a burlarse abiertamente del proyecto. Algunos lo llamaban el capricho caro de un multimillonario. Otros aseguraban que Musk estaba desperdiciando su fortuna en un sueño infantil. Pero lo peor no era la opinión pública, era la situación financiera. Cada lanzamiento costaba millones.
Elon Musk financiaba gran parte del proyecto con su propio dinero. Al mismo tiempo, Tesla, su otra empresa, también atravesaba una crisis profunda. Dos compañías al borde del colapso, al mismo tiempo. La presión era absoluta. El tercer lanzamiento, en agosto de 2008, parecía ser el definitivo. El Falcon 1 despegó correctamente, y por primera vez, superó la fase inicial del vuelo. El equipo contuvo la respiración. Pero entonces ocurrió lo impensable. Las etapas del cohete no se separaron. El vehículo perdió estabilidad y volvió a caer al océano. Tercer fracaso. Ese momento fue devastador. En tierra, algunos ingenieros lloraron. Otros se quedaron en silencio, mirando pantallas vacías. Musk sabía la verdad que nadie quería decir en voz alta. SpaceX estaba prácticamente en bancarrota. No había dinero para muchos intentos más. De hecho, apenas alcanzaba para uno solo. El ambiente se volvió opresivo. No era solo una empresa la que estaba en juego, sino años de trabajo, carreras profesionales y una visión que parecía desmoronarse. Musk reunió al equipo y fue brutalmente honesto. El cuarto lanzamiento sería el último. Si fallaba, SpaceX desaparecería. Sin embargo, lejos de rendirse, algo cambió. Los ingenieros revisaron cada tornillo, cada línea de código, cada válvula. Detectaron un detalle crítico. Un residuo de combustible había causado que las etapas se quedaran unidas. Era un error pequeño, con consecuencias gigantescas. Se rediseñó el sistema. No había margen para dudas. En septiembre de 2008, el Falcon 1 volvió a la plataforma. Esta vez, no había celebraciones ni discursos. Solo concentración. Silencio. Maradas Kansas. El conteo regresivo comenzó. Para SpaceX, ya no era un lanzamiento más. Era una cuenta regresiva hacia la supervivencia. Y a cientos de kilómetros sobre la Tierra, en cuestión de minutos, se decidiría si SpaceX sería recordada como una locura fallida, o como el inicio de una revolución espacial. El 28 de septiembre de 2008, la plataforma de lanzamiento en la isla Omelek estaba rodeada de un silencio tenso. No había cámaras de televisión ni multitudes celebrando. Solo un pequeño equipo exhausto, consciente de que ese día no se jugaban un lanzamiento, se jugaban la existencia misma de SpaceX. El conteo regresivo avanzó sin contratiempos. 5, 4, 3, 2, 1. El Falcon 1 se elevó con una estabilidad que nadie se atrevía a celebrar todavía. Los primeros segundos pasaron. Luego el primer minuto. El cohete siguió ascendiendo. La separación de etapas ocurrió exactamente como estaba planeado. En tierra, nadie gritó. Nadie se movió. Faltaba lo más difícil. Minutos después, llegó el mensaje que nadie olvidaría jamás. Órbita alcanzada. Por primera vez en la historia, un cohete desarrollado por una empresa privada había logrado colocar una carga en órbita terrestre. SpaceX había hecho lo imposible. Los ingenieros rompieron en gritos, abrazos y lágrimas. Algunos se dejaron caer al suelo. Elon Musk, normalmente contenido, apenas pudo articular palabras. Contra todas las probabilidades, habían sobrevivido. Pero el verdadero giro de la historia ocurrió días después. Mientras SpaceX celebraba discretamente, llegó una llamada que cambiaría el destino de la empresa. La NASA, que había seguido de cerca el proyecto, tomó una decisión histórica. Otorgó a SpaceX un contrato de $1.600 millones para desarrollar misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional. Era el salvavidas que necesitaban, y una validación impensable meses antes. De estar al borde de la quiebra, SpaceX pasó a convertirse en el gran experimento exitoso del sector espacial. La industria, que antes se burlaba, comenzó a observar con atención. Algo se había roto en el viejo modelo. Ahora, una empresa pequeña había demostrado que se podía competir con gigantes históricos. Con el contrato asegurado, Musk ya pensaba en el siguiente paso. El Falcon 1 había cumplido su misión, pero era solo el comienzo. SpaceX necesitaba un cohete más grande, más potente y capaz de realizar múltiples misiones. Así nació el Falcon 9,
Un vehículo diseñado para ser más eficiente, modular y preparado para el futuro. La visión también evolucionó. SpaceX ya no se trataba solo de llegar al espacio. Se trataba de dominar el acceso a él. Reducir costos, aumentar frecuencia y cambiar la lógica de una industria estancada por décadas. A finales de 2008, mientras el mundo enfrentaba una crisis financiera global, SpaceX emergía como una anomalía. Una empresa que había sobrevivido al fracaso repetido y había salido más fuerte. Pero el éxito traía nuevos enemigos, expectativas, presión y una pregunta incómoda. Si SpaceX podía llegar al espacio, ¿qué más podía cambiar? La respuesta no tardaría en llegar. Porque el siguiente desafío no era solo lanzar cohetes. Era hacerlos regresar vivos a casa. Durante décadas, la industria aeroespacial aceptó una verdad incuestionable. Los cohetes se usan una sola vez. Cada lanzamiento terminaba con millones de dólares cayendo al océano o desintegrándose en la atmósfera. Para las agencias y contratistas tradicionales, era simplemente el costo del espacio. Elon Musk no estaba de acuerdo. Para él, la idea era absurda. Si los aviones se destruyeran después de cada vuelo, volar sería un lujo impensable. Entonces lanzó una pregunta incómoda dentro de SpaceX. ¿Por qué no hacer cohetes reutilizables? La respuesta externa fue inmediata. Imposible, peligroso, antieconómico. Incluso muchos ingenieros del sector aseguraban que el combustible extra y la complejidad técnica lo hacían inviable. Pero SpaceX ya había aprendido a vivir ignorando el consenso. A partir de 2010, la empresa comenzó a experimentar con aterrizajes controlados. Primero en el océano. Luego en plataformas flotantes. Videos de explosiones comenzaron a circular en Internet. Cohetes cayendo, girando sin control, estrellándose violentamente contra el suelo. Cada falla se volvía viral. Cada intento fallido era una humillación pública. La presión era enorme. Los críticos decían que SpaceX estaba jugando con fuego, desperdiciando dinero en un sueño romántico. Internamente, los costos aumentaban y los riesgos se acumulaban. Pero Musk insistía, si no se recuperaban los cohetes, nunca se abarataría el acceso al espacio. Y sin eso, Marte seguiría siendo una fantasía. En 2013, los primeros intentos serios de aterrizaje vertical terminaron en llamas. En 2014, las plataformas autónomas en el océano parecían una locura tecnológica. Aún así, cada prueba acercaba a SpaceX a la respuesta correcta. La empresa aprendía rápido. Muy rápido. Entonces llegó diciembre de 2015. Un Falcon 9 regresó del espacio, encendió sus motores en el descenso y aterrizó suavemente en tierra firme. No explotó. No se volcó. Se quedó de pie. Intacto. El mundo entero lo vio en tiempo real. Era un momento histórico. Por primera vez, un cohete orbital regresaba y podía reutilizarse. Lo que había sido ridiculizado durante años se convirtió en un hecho irreversible. La industria entera quedó en silencio. Las consecuencias fueron inmediatas. SpaceX comenzó a reutilizar primeras etapas, reduciendo drásticamente los costos de lanzamiento. Los clientes se multiplicaron. Los competidores, que antes se reían, comenzaron a anunciar proyectos similares apresuradamente. SpaceX no solo había ganado una carrera técnica, había cambiado las reglas económicas del espacio. Pero el éxito no significaba descanso. Con cada aterrizaje exitoso, SpaceX se acercaba a algo más grande, un dominio casi total del mercado de lanzamientos. Y ese dominio traería poder, influencia y nuevas responsabilidades. Porque ahora, SpaceX no solo quería lanzar más cohetes. Quería liderar el futuro del espacio. A partir de 2016, SpaceX dejó de ser la promesa rebelde del sector aeroespacial y se convirtió en una máquina imparable. Con los cohetes reutilizables funcionando, los lanzamientos comenzaron a multiplicarse a un ritmo que ninguna otra empresa podía igualar. Mientras los competidores tardaban meses, o años, en preparar una misión, SpaceX lanzaba, recuperaba y volvía a lanzar el mismo cohete. El impacto fue inmediato. Los costos de acceso al espacio cayeron drásticamente.
Satélites que antes eran inviables comenzaron a despegar. Gobiernos, universidades y empresas privadas empezaron a mirar a SpaceX no como una apuesta arriesgada, sino como la opción lógica. La compañía pasó a dominar el mercado global de lanzamientos orbitales en tiempo récord. Pero aún quedaba una barrera histórica por romper: el transporte de humanos. Desde el retiro del transbordador espacial en 2011, Estados Unidos dependía de cápsulas rusas Soyuz para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Era una herida abierta para la NASA. SpaceX decidió enfrentar ese desafío con la Dragon Crew, una cápsula diseñada para transportar personas de forma segura y autónoma. El desarrollo fue lento y extremadamente riguroso. Cada sistema debía cumplir estándares casi inhumanos de seguridad. Hubo retrasos, pruebas fallidas y una presión mediática constante. El margen de error era cero. Un solo fallo podía significar vidas humanas, y el fin de la empresa. En mayo de 2020, el mundo volvió a contener la respiración. Un Falcon 9 despegó desde Florida con 2 astronautas de la NASA a bordo. La cápsula Dragon se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional. Por primera vez en casi una década, Estados Unidos volvía a lanzar humanos al espacio, y lo hacía a través de una empresa privada. El mensaje fue contundente. SpaceX ya no solo competía con agencias espaciales. Las estaba superando. Ese mismo año, la empresa rompió récords de lanzamientos anuales. Sus cohetes despegaron más veces que los de cualquier otro país. SpaceX se convirtió en el pilar de la logística espacial moderna, participando en misiones científicas, militares y comerciales. Y mientras el mundo observaba los cohetes subir y bajar, otro proyecto crecía silenciosamente: Starlink. Miles de satélites comenzaron a desplegarse en órbita baja para crear una red global de Internet. La visión era ambiciosa y polémica: conectar al planeta entero y financiar el siguiente gran salto de la humanidad. Para finales de la década, SpaceX ya no era una startup audaz. Era la empresa aeroespacial más influyente del mundo. Controlaba el acceso al espacio de una forma que nadie había logrado antes. Pero para Elon Musk, todo eso seguía siendo solo un medio para un fin. Porque mientras SpaceX dominaba la órbita terrestre, su fundador miraba mucho más lejos: hacia Marte. Para Elon Musk, dominar la órbita terrestre nunca fue el objetivo final. Era solo el entrenamiento. Desde el principio, SpaceX existía por una razón mayor: llevar a la humanidad a Marte. Y para lograrlo, ningún cohete existente era suficiente. Así nació Starship, no como una simple evolución del Falcon 9, sino como una ruptura total con todo lo anterior. Starship sería el cohete más grande y poderoso jamás construido, completamente reutilizable, capaz de transportar cientos de toneladas de carga, y algún día, cientos de personas. No era un proyecto incremental. Era un salto brutal hacia el futuro. El desarrollo comenzó públicamente a finales de la década de 2010, en un lugar inesperado: Boca Chica, Texas. Lejos de centros aeroespaciales tradicionales, SpaceX levantó una fábrica al aire libre, donde prototipos gigantes de acero inoxidable crecían frente a los ojos del mundo. A diferencia de programas secretos del pasado, Starship se construía a plena vista, con pruebas constantes y fallos espectaculares. Explosiones masivas se volvieron rutina. Cada prototipo que estallaba alimentaba titulares y memes. Críticos acusaban a Musk de imprudente, de quemar dinero y de vender fantasías imposibles. Pero SpaceX seguía una lógica diferente: fallar rápido para avanzar rápido. Cada explosión dejaba datos. Cada fracaso acercaba al diseño correcto. Starship no solo era grande, era una ciudad voladora, diseñada para repostar combustible en órbita, aterrizar en otros planetas y despegar de nuevo. Una nave pensada no para misiones únicas, sino para crear rutas interplanetarias regulares. La idea era tan radical que muchos ingenieros externos la consideraban ciencia ficción. Pero la obsesión de Musk iba más allá de la ingeniería. Para él, Marte no era un destino turístico ni una bandera simbólica. Era un seguro de vida para la civilización humana. Un segundo hogar, imperfecto, hostil,
pero suficiente para que la especie no dependiera de un solo planeta. SpaceX, según su visión, no estaba construyendo un cohete, estaba construyendo un plan B para la humanidad. Las pruebas avanzaban. Aterrizajes controlados. Maniobras impossibles. Saltos a gran altitud. Cada éxito parcial demostraba que la idea no era absurda. A pesar de las explosiones, Starship evolucionaba más rápido que cualquier programa espacial previo. Pero el riesgo era enorme. El proyecto consumía recursos gigantescos y no garantizaba retorno inmediato. El futuro de SpaceX, una vez más, estaba ligado a una apuesta extrema. Porque si Starship funcionaba, cambiaría la historia humana. Y si fallaba, demostraría que incluso SpaceX tenía límites. La pregunta ya no era si podían construir el cohete. La pregunta era si el mundo estaba listo para lo que vendría después. SpaceX nunca fue solo una empresa de cohetes. Fue una ruptura histórica. Cuando Elon Musk fundó la compañía en 2002, la idea de que una empresa privada pudiera liderar la exploración espacial parecía ridícula. 2 décadas después, esa idea se convirtió en la nueva norma. El impacto fue profundo y global. SpaceX obligó a toda la industria aeroespacial a despertar. Gobiernos, agencias y gigantes tradicionales tuvieron que replantear sus modelos, acelerar innovaciones y reducir costos. Países enteros rediseñaron sus programas espaciales tomando como referencia lo que SpaceX había demostrado, que el espacio no tenía que ser lento, carísimo ni exclusivo. Pero el legado no se mide solo en tecnología. Se mide en mentalidad. SpaceX normalizó el fracaso como parte del progreso. Mostró que fallar públicamente no es debilidad, sino una herramienta de aprendizaje. Inspiró a una nueva generación de ingenieros, científicos y emprendedores a pensar en grande, a apuntar más alto de lo razonable. Mientras tanto, proyectos como Starlink comenzaron a transformar la Tierra. Con miles de satélites en órbita, SpaceX buscó conectar regiones remotas, zonas de guerra y comunidades aisladas. El espacio, por primera vez, regresaba beneficios directos a millones de personas en el planeta. Y aún así, para Musk, nada de eso era el final. Marte seguía ahí, rojo, frío, distante. Un recordatorio constante de que la misión aún no estaba completa. SpaceX no prometía certezas, prometía intentarlo. Lanzar humanos más allá de la Tierra no sería fácil, ni rápido, ni seguro. Pero ya no era imposible. El mayor legado de SpaceX tal vez no sea un cohete, una cápsula o una nave gigantesca. Tal vez sea haber cambiado una pregunta fundamental de la humanidad. Antes, la pregunta era, ¿podemos llegar al espacio? Después de SpaceX, la pregunta se convirtió en otra mucho más poderosa. ¿Hasta dónde queremos llegar? Porque cuando una pequeña empresa, nacida al borde del fracaso, logra desafiar a gobiernos, romper reglas y reescribir la historia, el límite deja de estar en el cielo. Y el futuro, por primera vez en mucho tiempo, vuelve a parecer infinito. Detrás de cada gran empresa, de cada marca legendaria y de cada persona extraordinaria, hubo dudas, caídas y momentos en los que rendirse parecía la opción más fácil. Hoy conociste una de esas historias. Y en el próximo video, conocerás otra que podría cambiar la forma en que ves el éxito. Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, por favor deja tu like y comenta. Nos vemos en el próximo video.